Un electrón es una partícula pequeñísima que transporta carga eléctrica. Cuando existe un circuito cerrado, las cargas eléctricas fluyen. Una corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas. Con las conexiones invertidas, las cargas eléctricas fluyen en dirección opuesta. Al añadir otra bombilla al circuito, fluye más carga eléctrica. La carga eléctrica elemental es una partícula llamada electrón. No se ven los electrones, son demasiado pequeños para poder ser vistos. Si no podemos verlos, ¿cómo sabemos que existen? No podemos ver el viento, pero esto no es razón para creer que no exista. No podemos ver el viento, pero ciertamente podemos ver sus efectos. ¿Qué hace que esta rueda gire? ¿El viento? No. No sopla el viento en el interior de este tubo de cristal. El viento hace girar esta rueda. El viento choca contra las aspas del molino y le obliga a girar. Los electrones chocan contra las paletas de esta rueda haciéndola girar. Si desconectamos el suministro de energía que hace que los electrones se muevan, la rueda cesa de girar. Los electrones fluyen desde este electrodo. Al moverse a través del tubo, chocan contra las paletas de la rueda. No vemos los electrones, pero podemos ver el efecto que ejercen sobre la rueda. Los electrones que chocan contra la rueda y hacen que ésta gire, deben tener masa. Cuando un objeto tiene masa, puede mover otros objetos colisionando con ellos. Si esta bola para derribos no tuviera masa, no podría ejercer ninguna fuerza al golpear la pared. Si los electrones no tuvieran masa, no podrían hacer que la rueda girara. Este y muchos otros experimentos indican que los electrones tienen masa, pero no tienen mucha. A fin de equilibrar este pequeño peso, tenemos que poner todos estos electrones en el otro platillo de la balanza. Toda sustancia está compuesta de minúsculas partículas llamadas átomos. Este líquido es sulfato de cobre. Está compuesto en parte de átomos de cobre. Estas dos láminas de metal son de platino. El sulfato de cobre no afecta a las láminas de platino. Ahora hay un circuito cerrado. La batería está actuando como una bomba, empujando a los electrones. El burbujeo sugiere que algo está ocurriendo aquí dentro. Y así ha sido. La lámina de platino de la derecha está ahora cubierta por una delgada capa rojiza de cobre.
Colocamos de nuevo las láminas en el contenedor e invertimos la corriente. Las burbujas aparecen en el otro lado. Y ahora, los átomos de cobre están en la lámina de platino de la izquierda. Es como si los electrones hubiesen sido transportados por los átomos de cobre, ya que cuando los electrones fluyen en este circuito, los átomos de cobre se mueven también. En realidad, hoy en día creemos que todos los átomos están parcialmente formados por electrones. Los globos están compuestos de átomos, los átomos están compuestos de electrones, luego hay electrones en los dos globos. También hay electrones en la bufanda de seda. Cuando se restriega un globo contra la bufanda de seda, los electrones son en realidad separados de la seda y pasan al globo. De modo que la seda tiene falta de electrones y los globos tienen exceso de electrones. De cualquier objeto que tiene defecto de electrones o de cualquier objeto que tiene electrones de más, se dice que tienen una carga eléctrica. Los dos globos tienen electrones de más. Esto significa que ambos tienen la misma clase de carga. Cuando dos objetos tienen la misma clase de carga, se repelen el uno al otro. Esto significa que se empujan uno al otro para separarse. Estamos haciendo pasar por frotamiento electrones de la bufanda a la percha. Ahora la percha tiene exceso de electrones. Los globos también tienen exceso de electrones, de modo que los globos y la percha tienen todos la misma clase de carga. Los objetos con la misma clase de carga se repelen entre sí. La bufanda tiene defecto de electrones. Los objetos con diferentes clases de carga se atraen mutuamente. El cepillo para el pelo no atrae ni repele al plátano. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos pasar algunos electrones del gato al cepillo frotándolos uno contra el otro? El cepillo desplaza al plátano atrayéndolo. La percha atrae hacia sí un chorro de agua. El cepillo también atrae el agua. Parece haber electrones al menos en todos estos materiales. Los electrones están siendo obligados a salir de este electrodo viajando por este tubo en un estrecho haz. El otro extremo del tubo está cubierto de pintura fluorescente. Donde los electrones chocan con ella, brilla. En apariencia, la percha y el haz de electrones tienen la misma clase de carga, puesto que se repelen el uno al otro. Si el haz de electrones del interior del tubo pudiera ser atraído y repelido con suficiente rapidez y exactamente en las direcciones correctas, podríamos lograr una imagen tan complicada como esta. Una imagen de televisión está elaborada por un haz de electrones que chocan contra una pantalla recubierta de pintura fluorescente.
Si miras a través de una lupa, puedes ver con facilidad las líneas trazadas por el haz de electrones al moverse de una parte a otra de la pantalla a muy alta velocidad. Las cargas eléctricas que mueven el haz de electrones en la forma correcta para formar una imagen son controladas por estas válvulas electrónicas.